Eskerrik asko, María Ángeles, por tu intervención, un tema muy necesario y actual. Y en relación al tema de los cuidados, se relaciona directamente con el foro Ituntzen que está llevando a cabo el Eusko Ikaskuntza en colaboración con el Gobierno vasco, un foro donde se trabaja para tejer pactos en el ámbito de los cuidados. Porque, como bien sabemos, las estrategias de cuidados y políticas de bienestar implican la necesidad de establecer acuerdos. Y en este sentido, Eusko Ikaskuntza quiere involucrar a una red extensa de actores el próximo día 16 de octubre en Donostia, en sendos foros, mañana y tarde, para recoger aportaciones relativas al futuro del empleo en el sector de los cuidados. Y con esto tiene relación nuestra siguiente mesa redonda sobre los cambios demográficos y el compromiso generacional. Iraunkortasuna eta belaunaldien arteko elkartasuna. Aktualidade beteko gaia hau ere, eraldaketa demografiko bete-betean gaudelako, eta horrek esan nahi du datozen minutuetan hizpide izango ditugula besteak beste, jaiotze tasa baxuak, biztanleriaren zahartzea, noski, eta lan prekarietatea guzti honek oreka hori, belaunaldien arteko oreka hori zaildu egiten duelako. Hablaremos también, seguro, de la integración de personas de origen extranjero, el sistema de pensiones, la conciliación. Bueno, y la moderadora de este debate va a ser Mercedes Oleaga. Ella es técnica superior en orquestra, es licenciada en Sociología y cuenta con un diploma de estudios avanzados en Economía Internacional y Desarrollo y un posgrado en Investigación Social Aplicada. Todo ello por la Universidad del País Vasco. Bueno, preparada Mercedes y preparada su equipo. Adelante. Primero vamos a hacer es algo práctico y vamos a ver dónde está lo de pasar las diapositivas. Nos vais a disculpar porque no lo acabamos de ver. Perfecto. Pues entonces ahora ya sí que estamos realmente preparadas para esta última mesa redonda del día. Bueno, lo primero, lógicamente, buenas tardes y agradeceros a todas las personas que estáis aquí, que os hayáis quedado para esta última mesa, ¿no? Pensábamos ya que después de María Ángeles nadie se iba a quedar para ver qué es lo que teníamos que decir en esta mesa sobre sostenibilidad y solidaridad intergeneracional. Bueno, primero voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy aquí. Primero tenemos a Itziar Aguado en el centro. Ella trabaja en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, en el Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, y forma parte del Grupo de Investigación Consolidado de Gobernanza y Marketing para la Sostenibilidad. Sus áreas de investigación son los estudios geodemográficos, territoriales y urbanos. Por orden alfabético tenemos también a Javier Burón, gerente de Nasumbisa, que es el Consejo de Navarra de Suelo y Vivienda. Previamente ha sido gerente de vivienda en la ciudad de Barcelona y viceconsejero de vivienda y director de planificación del Gobierno vasco. Ha colaborado con diferentes asociaciones a nivel estatal e internacional relacionados con la vivienda pública y vivienda social. Y por último tenemos hoy a Sio Pachot de la Universidad de Barcelona, del Departamento de Economía. Ella forma parte del Grupo de Investigación de Análisis Económico de Barcelona, BIT, y su línea de investigación está centrada en la interacción entre economía y demografía y política pública, y especialmente en las transferencias intergeneracionales. Bueno, en esta mesa el punto de partida es la transición demográfica, que la verdad es que yo no sé muy bien qué voy a decir, porque como ya nos lo acaban de explicar estupendamente bien, ¿no? Pero sí es cierto que lo que queríamos ver es cuál es el impacto de la transición demográfica, del envejecimiento de la población, de la tasa de natalidad tan baja en el caso del País Vasco, y qué tipo de efectos y qué tipo de dimensiones tiene en nuestro territorio, en Euskal Herria. Veíamos, ¿no?, que asociado con esta mesa el factor principal era el generacional. En estos momentos estamos muchas generaciones viviendo juntas, ¿no? Cosa que antes no se había dado, ¿no? Y eso nos suscita una serie de preguntas y desafíos y retos, que es lo que esperamos presentar hoy. Creo que sin dilación vamos a empezar con las preguntas, si os parece. Itziar, ¿no? Estamos en esta transición demográfica. ¿Nos podrías explicar cuál es su relación con la revolución reproductiva y qué rol también juegan las personas de origen extranjero, ¿no?, que también es algo de lo que se ha estado comentando a lo largo del día?
Pues lo que está claro es que vivimos en una sociedad envejecida, pero esto no es un fenómeno exclusivo del País Vasco, sino que es un fenómeno global y además tampoco es un fenómeno negativo. Ya lo ha dicho María Ángeles, es un gran logro social, gracias a que hemos mejorado la esperanza de vida, gracias a que ha habido avances médicos, pues, podemos vivir más años y además vivir más años con salud, que esto también es un aspecto importante. Convertirse en sociedades envejecidas, como he dicho, es el mayor logro demográfico de los países desarrollados. No lo pueden afirmar los países en vías de desarrollo, donde todavía sus esperanzas de vida es mucho más baja que la nuestra. Y esto se traduce en la pirámide poblacional, que hace tiempo que perdió su tradicional forma triangular y es debido a que existe una mayor supervivencia de cada cohorte de edad y además tenemos una mayor longevidad, una mayor esperanza de vida. Esto además es un fenómeno imparable, porque si miramos un poco las tendencias, aquí os he traído 2 años, el actual y bueno, en 2036, que son las proyecciones que hace el Eustat, pues vemos que ese porcentaje de población envejecida, población vieja, en demografía hablamos siempre de población vieja, no es un concepto peyorativo, es aquella población de más de 65 años, pues se va a incrementar. Esto es lo que se conoce como la madurez de masas. Y además es debido a esa revolución reproductiva que se ha dado, que lo que nos permite es que, reduciéndose la natalidad, porque estamos viendo que la natalidad se está reduciendo y mucho también en los países en vías de desarrollo, cada vez somos más personas en el planeta. Hemos llegado a 8.000 millones y seguimos creciendo. Y vamos a seguir creciendo. Y esto es el efecto de la estructura demográfica. Una estructura demográfica que, como se está incrementando esa esperanza de vida, pues no es real el dato de que necesitamos 2,1 hijos por mujer para que la sociedad se siga manteniendo. Ese es un dato ficticio que, en principio, no tiene en cuenta pues, cómo varían las estructuras familiares, no tiene en cuenta cuál es la esperanza de vida. Entonces, bueno, es un dato con el que trabajamos siempre en demografía, pero que es simplemente un número. Aún así, bueno, pues lo que vemos es que también estamos cambiando la natalidad está bajando, la mortalidad asociada a esas cohortes de edad más avanzadas que tienen unas tasas de mortalidad más altas, pues está subiendo. Entonces, vía crecimiento vegetativo tenemos saldos negativos, pero esto es compensable con los saldos de migración, ¿no? Los saldos migratorios. Vemos que en el País Vasco tenemos saldos migratorios positivos y realmente nuestra población está creciendo. O sea, que no es cierto que perdamos población, estamos creciendo. Aún así, esto no consigue el que se paralice ese envejecimiento poblacional. Es algo que es un hecho y es imparable. Es un fenómeno que va a ocurrir y no podemos pararlo. Este envejecimiento de la población o esta bajada de la tasa de natalidad principalmente se da por una bajada del número de nacimientos. Pero esto hay que relativizarlo. Nosotros tenemos unos nacimientos que se están reduciendo en términos absolutos y si lo relativizamos, pues podemos comparar que vale, es cierto que la tasa bruta de natalidad está disminuyendo. Sin embargo, si nos fijamos en el número de hijos por mujer, no es cierto que las mujeres tengamos menos hijos hoy. De hecho, en el año 1990, los hijos por mujer eran de 0,97 hijos por mujer y ahora estamos cerca del 1,3, variable. O sea, que se ha mantenido por mujer, se ha mantenido más o menos el índice sintético de fecundidad, que es el que nos mide el número de hijos por mujer, se está manteniendo relativamente estable. Sí que es cierto que la estructura demográfica lo que está haciendo es que cada vez haya menos mujeres en edad fértil. Por lo tanto, es un juego de matemáticas. Y estos porcentajes, pues, si se reduce el número de mujeres en edad fértil, pues obviamente, aunque sigamos manteniendo cada mujer el mismo número de hijos, se van a reducir la natalidad. Claro, esto lo que hace es que las cohortes etarias en la franja de población activa, que bueno, aquí se habla de los 15 a los 65 años, pues se vaya reduciendo en relación al resto de cohortes. Y esto es lo que hace que exista una presión fiscal cada vez más importante y unos incrementos de gastos
sobre todo pues, prestaciones sociales destinadas a la vejez, que se han triplicado en las últimas 2 décadas. Entonces, bueno, sí que es cierto que los gastos sociales están incrementándose en algunas partidas, pero esto es una decisión de gasto y es un presupuesto que tenemos que saber gestionar. Habrá algunos gastos que se reduzcan y otros gastos que se incrementen. Entonces, son cuestiones de decisión de gasto. Otro hecho es que la edad media de la maternidad se está incrementando. Esto puede postergar también pues, el tener menos hijos, pues, retrasar esa edad de la maternidad puede llevar a que tengamos menos hijos. Pero realmente lo que estamos viendo es que los hijos por mujer se mantienen. Los tenemos más tarde. Y en el País Vasco, esto se pone como algo negativo, pero yo creo que también es otro logro social, porque aquí los tenemos más tarde, porque aquí somos las que más estudiamos. Durante más años estamos estudiando y por eso tenemos los hijos más tarde. También es cierto que existen otros factores pues, que llevan a que sea difícil el acceso a la vivienda, que las condiciones laborales de acceder a un puesto de trabajo estable también pues, sea dificultoso y eso también hace que posterguemos esta edad a la maternidad. Pero bueno. Y otro factor que yo creo que es muy importante es la brecha de género. Realmente la maternidad tiene un coste, el tener hijos para las familias que deciden tener hijos tiene un coste importante en términos de tiempo y en términos de dinero, pero principalmente ese coste recae sobre las mujeres. Hay datos que me parecen muy interesantes, ¿no? Pues a pesar de que las mujeres estamos más formadas, tenemos en Euskadi hay más porcentaje de mujeres con estudios universitarios que hombres, nuestra tasa de paro es superior. Pero me parece un dato muy, muy interesante o muy significativo la empleabilidad. Si nos fijamos en la tasa de empleo de personas de 25 a 54 años sin hijos, vemos que en el caso de los hombres ese porcentaje es inferior a si tienen 3 o más hijos. O sea que a los hombres el tener hijos, lo podríamos hacer esa lectura, ¿no? El tener hijos les da más empleabilidad. En cambio, a las mujeres, el tener 3 o más hijos implica el que tú renuncias a tu puesto de trabajo, con luego la pérdida de oportunidades en una empleabilidad futura y tenemos un 25%, 25 puntos menos de empleo si tenemos 3 hijos o más. También otros datos que nos indican que siempre, o que mayoritariamente la mujer es la que renuncia a su puesto de trabajo cuando decide ser madre, son las tasas de contratos a tiempo parcial o las tasas de contratos temporales. Que si os dais cuenta las diferencias, pasamos en contratos temporales 10% más las mujeres que los hombres o en contratos a tiempo parcial más que se triplica en el caso de las mujeres. Claro, todo esto tiene unas importantes repercusiones en lo que sería nuestra situación económica. La situación económica de las mujeres es mucho más precaria que la de los hombres. En el caso de las mujeres, la renta personal media son 10.000 euros menos que en el caso de los hombres, un 35% menos. Y la tasa AROPE, que es un indicador que se suele utilizar para medir la privación económica, el riesgo de pobreza, también es muy superior. Y estas son solamente unas pocas brechas de las que tenemos hoy en día, porque bueno, aquí hemos venido a hablar un poco de cuestiones demográficas, pero estas brechas, estas desigualdades, se está también acrecentando y no es lo mismo dónde resides, no es lo mismo qué edad tienes, tus oportunidades vitales van a ser diferentes. Y aquí, obviamente, se hace evidente que las oportunidades vitales de las mujeres son inferiores que las de los hombres. Muchas gracias, Itziar. Muy interesante, ¿no? Porque esto nos aporta también una visión demográfica, pero además otro tipo de explicación de las realidades, ¿no? que están detrás, ¿no? Como el tema de la tasa de hijos por mujer, etcétera. Si conectamos esta disparidad, ¿no? de cómo está ahora, ¿no? nuestra pirámide demográfica, como tú nos presentabas en una de tus diapositivas, Sio, me gustaría que nos explicaras esa interacción entre demografía y economía y cuáles podrían ser las claves de la organización de transferencias de recursos intergeneracionales para garantizar el bienestar de todas las generaciones, ¿no? Sí, en realidad hago un poco una reflexión para volver atrás, o sea, en realidad el desarrollo económico, se habla mucho de desarrollo económico, pero en realidad ocurre en paralelo al desarrollo demográfico
y al desarrollo político. Y el político, con lo que implica las políticas sociales, primero educación, etcétera, y el estado del bienestar, ¿no? Y los economistas estudiamos la demografía como una cosa exógena, le llamamos, ¿no? Que los niños caían del cielo sin coste, ¿no? Y otras cosas, pero ya ha habido una revolución en los últimos más de 20 años, tenemos líneas de investigación sobre eso, ¿no? Entonces, de hecho, hay un proyecto conjunto que lo que hace es mostrar en datos esta interacción, y lo voy a mostrar un poco. Esto es un proyecto en el que estamos trabajando. Esto es un proyecto que se llama Cuentas Nacionales de Transferencias, que lo que hace es imputar las cuentas nacionales por edad. Y está participado por más de 90 países. Empezaron 2 americanos con Asia y tal, y ya estamos ahora, eso, el 90% de la población mundial. Entonces, lo primero que hacemos es imputar la renta laboral y el consumo. La renta laboral tiene esa forma de campana, el consumo es más plano y el consumo incluye el consumo público, es decir, sanidad, educación. Entonces, medimos el superávit y el déficit que tienen los niños y los ancianos. Y luego investigamos cómo el superávit pasa a financiar los déficits. Y básicamente tenemos 3 mecanismos. Bueno, en realidad son 5, como decía antes, pero nosotros cuantificamos 3, que son el Estado, medimos las transferencias netas recibidas del Estado, las transferencias netas recibidas de la familia, que es el primer proyecto que lo mide de una forma directa y completa, digamos, porque imputamos a los niños su consumo y luego medimos cuánto dinero necesitan los padres para hacer eso. Y luego el mercado de capitales, o sea, el tercer factor es renta de los activos y ahorro, ¿vale? Entonces, esa foto la completamos. Aquí tengo esto, esos son los 4 perfiles. El negro es el déficit, los otros son los colores, pero no voy a detener mucho para no tal. Y voy a resumir esto en una información muy interesante, que es esta de aquí. Tenemos abajo el porcentaje de transferencias netas públicas que financian a los mayores, y arriba el porcentaje que financia a los niños. Y la línea esta es el 50%, estas 2 de aquí. Entonces, cuando hicimos eso, vimos que para España era un desastre porque, claro, en España la política familiar era parecía un invento de Franco, entonces había una cierta reticencia de los demás sectores políticos. Y ha habido muy poca política familiar. Pero no solamente es en España, si os fijáis, todos los países que tienen un estado del bienestar pequeño, como los asiáticos, que de momento solo han hecho educación y un poco más, Estados Unidos, son, entre comillas, equilibrados, financian más o menos la misma proporción. Pero en cuanto te vas a un estado desarrollado de bienestar desarrollado como los europeos, te vas al 90%, al 70% de los mayores, mientras que los niños nunca pasas de una cantidad. Esto es sorprendente, no lo hemos pensado. El estado de bienestar lo hemos ido construyendo a pedazos y nos ha salido lo que nos ha salido. Pero, y en parte es verdad, y una vez que expliqué esto me dijo uno de los asistentes que era de economía política, obviamente los niños no votan, me dijo, pensé, vaya, es cierto, ¿no? O sea, en parte hay un mensaje de economía política. Pero es cierto que el estado del bienestar, por su estructura, porque financia sanidad, pensiones, etcétera, lo que está haciendo, también educación, pero no es tanto volumen, lo que está haciendo es proteger a los mayores y no a los niños. Y eso tiene consecuencias, si buscáis los datos de pobreza por edades. Los mayores están como protegidos, las pensiones funcionan de estabilizador automático y además de protección de la pobreza, mientras que los niños, como dependen de los padres y las prestaciones de desempleo no llegan a cubrir eso, los niños tienen una pobreza que se ha disparado en las últimas 2 crisis. Aquí, lo que está en rojo es España en el 2006, 2008, porque antes de la crisis de 2008 aumentó. Yo cuando oí que Zapatero ponía un cheque bebé pensé, por fin hemos entendido que la política familiar es para todo, ¿no? Pero duró 2 días porque empezó la crisis y se acabó, ¿no? Entonces tenemos política y estamos como equilibrados un poco a la derecha, ¿no? Los nórdicos, que yo pensaba que serían, porque en los países nórdicos la educación está financiada y incluso te pagan a veces el piso, tampoco llegan a más. Finlandia y Hungría son los más, entre comillas, equilibrados. Bueno, eso tiene consecuencias sobre, evidentemente, bueno, y falta un dato, y es que además de hacer esta operación, claro, cuando lo hicimos, primero por edad lo hicimos así, luego hicimos el sexo, y nos salía que las mujeres dependían de los hombres. Entonces pensamos, tenemos que hacer el no mercado. Hicimos el no mercado, básicamente vamos a encuestas de uso del tiempo, calculamos quién produce,
que está en la encuesta, el consumo lo imputas y la diferencia son transferencias de tiempo. Y eso haría, si añadiéramos aquí, no están puestas aquí, lo hacemos en el método, pero aquí no están puestas. Si añadimos el coste del tiempo, todavía hay más, claro, todavía es más gasto privado en mantener a los niños, ¿no? Bueno, y esto en realidad genera una redistribución, entre comillas, curiosa, y es que estamos transfiriendo recursos de la gente que tiene hijos a la gente que no los tiene. O hay otra manera de explicarlo en economía, hay una externalidad. O sea, cuando tú tienes un hijo, estás generando una externalidad positiva sobre la economía porque paga los impuestos paga impuestos para pagar las pensiones, sanidad, etcétera, de los demás, ¿no? Y eso hace, yo de hecho empecé a hacer pensiones y al final, un poco supongo que por esto, he acabado analizando todo el estado del bienestar, porque el problema es el conjunto. Nos quedamos en las pensiones, pero las pensiones tienen un impuesto asociado y, por tanto, podemos calcular el déficit, pero todo lo demás tiene la misma importancia. Bueno, perdón, esto es para después, si llegamos. Ya está. Perfecto, muchas gracias. Dos partes o dos componentes muy importantes que nos ayudan a entender, ¿no?, qué efectos tiene y qué dimensiones tiene la transición demográfica. Un elemento recurrente también, ¿no?, que se menciona es la vivienda, ¿no? El problema de la vivienda, el acceso a la vivienda digna, cómo afecta a las personas, sobre todo en la juventud, ¿no?, esos problemas de emancipación y de desarrollar su ciclo vital. Javier, ¿cómo se ha ido trabajando desde la política pública estos aspectos de vivienda, ¿no?, como la barrera importante para ese ciclo vital? Muchas gracias. Pues mientras encuentro la presentación, sí, que la he encontrado rápido. Una previa, yo no soy académico, mi punto de vista tiene que ver con la gestión pública, sí llevo ya unos cuantos años, o sea, empiezo a tener perspectiva, pero digamos que aprendo a base de equivocarme y de ir viendo cómo funcionan programas. La presentación, que no la pasaremos entera, pero que después por partes, a quien le interese, podemos incidir en el debate. La tesis central es que Euskadi, Navarra y el País Vasco francés tienen unas políticas públicas de vivienda más desarrolladas que el conjunto de las comunidades autónomas de España y por debajo de los casos líderes o de los casos virtuosos en el resto de Europa. En el caso del País Vasco francés tiene muy poca margen de maniobra, es un modelo bastante centralizado y la mayor parte de los instrumentos no se deciden a nivel regional, sino que se deciden en París. A pesar de que, digamos que hay un arsenal de técnicas de intervención o de programas públicos que es superior al de la media, la realidad es que el desempeño es manifiestamente inferior a las necesidades sociales y a los retos generacionales, económicos, sociales, etcétera, que tenemos. Voy a ir a la Firmina 8, bueno, porque durante la presentación lo que hago es una cierta comparación entre los tres espacios. Y en la Firmina 8 hay un ejemplo que explica un poco cómo estamos en esta situación intermedia, ¿no? Aun siendo manifiestamente insuficientes, ahí vemos números de Navarra y de Euskadi, del conjunto de la población inquilina que o vive en parque público de vivienda o vive en una vivienda gestionada por la Administración o recibe una ayuda pública para el pago del alquiler. Y eso se compara con el total de la población inquilina, a través de una serie de instrumentos que tienen historias distintas, pero que bueno, hay un cierto proceso mimético Euskadi-Navarra, Navarra-Euskadi. Bueno, pues vemos que el 35% de los inquilinos en Euskadi y el 45% en Navarra, digamos que son inquilinos no de mercado. Esto elevado a nivel del conjunto del Estado significaría pues que de los 3 millones, bueno, nadie sabe cuántos inquilinos hay, por cierto, oficialmente 3 millones según el INE, mi sensación es que seguramente hay como mínimo 4, pues de los 4 millones de hogares que viven en alquiler, si esto elevásemos en los niveles de intervención de Euskadi y Navarra a nivel estatal, pues estaríamos hablando pues eso de 2 millones y algo de inquilinos con algún tipo de ayuda. A día de hoy el parque público, el parque de vivienda protegida gestionada por administraciones públicas y por entidades del tercer sector, oficialmente son 380.000 viviendas, que yo no voy a discutir, pero llevo en el sector muchos años y a mí no me salen las cuentas. Al final hay 143 empresas públicas de vivienda y el stock tiene que estar ahí, yo creo que hay alguna menos, y no hay estadísticas oficiales sobre ayudas al alquiler. Pero podemos hacer como mucho la estimación de que 500.000 de hogares inquilinos tendrán algún tipo de cobertura por parte del Estado, una cosa así. Entonces, esta situación intermedia de estar un poco mejor que la media española y un poco peor que los casos líderes,
En términos generacionales, insisto, no soy académico y voy a hablar aquí de la percepción que tengo gestionando programas públicos de vivienda. Pues bueno, lo que nos encontramos es una posición muy diferente en la percepción del problema de la vivienda en función, obviamente la clase social juega, eso es obvio, pero también en función de la generación en la que viajamos vitalmente. La mayor parte de los boomers en España se beneficiaron de los 6 millones de viviendas de protección oficial que se construyeron desde 1953 hasta la fecha, en números gordos, 4 millones durante la dictadura, 2 millones durante la democracia. 1987 es el último año en el que se produce más vivienda protegida que libre al año en España y a partir de ahí empieza a caer hasta la situación actual de 10% de vivienda protegida, 90% de vivienda de mercado. Euskadi y Navarra, de nuevo, son disonantes porque siguieron manteniendo programas de producción de vivienda. Entonces, estos boomers, lo digo con cariño, son mis padres, o sea que incluyo a mis padres en este juicio, hay una cierta satisfacción bloqueante. Es decir, hubo un sistema, el franquismo ofreció algo, ofreció vivienda protegida en propiedad, muy subvencionada, que se descalificaba posteriormente y accedía al mercado. Y eso fue funcional para amplias capas de la sociedad, no solo porque hubo gente que recibió esas viviendas protegidas, sino que un suministro tan fuerte de una vivienda no de mercado destensó el mercado. Entonces, incluso los boomers que tuvieron que ir al mercado fueron a un mercado que estaba más deflactado, menos tensionado. Yo soy técnicamente generación X, nací en el 70, y nosotros estamos ahí un poco a caballo. A nosotros nos ofreció José María Aznar hipotecas baratas para comprar vivienda libre, en medio de una burbuja inmobiliaria, y la burbuja explotó. Del 98 al 2008 produjimos en España algo más de 6 millones de viviendas. Se suele decir siempre que era más de lo que producían juntos Inglaterra, Alemania e Italia. A mí me parece mucho más espectacular el dato de que, según el sistema ESPON de medimiento de artificialización de suelo europeo, España ha artificializado para propósitos residenciales el mismo suelo en 10 años que en 12.000 de sedentarización. O sea, la burbuja que nos metimos encima fue una burbuja bastante importante. De esa generación, básicamente, la mayor parte hemos salvado la bala de la ejecución hipotecaria, la bala de tener muchísimos problemas socioeconómicos como consecuencia de no poder pagar la hipoteca y, bueno, más o menos acabaremos de pagar nuestras hipotecas y más o menos tendremos nuestra situación de vivienda solucionada. En cuanto empezamos a bajar en generaciones, entramos en problemas. Los millennials que han tenido padres y abuelos como los que acabo de describir, lo que les está ofreciendo ahora mismo, lo que les estamos ofreciendo, yo he trabajado para 3, o sea que no me voy a quitar de en medio, lo que les estamos ofreciendo a las administraciones públicas es poco o nada, y entonces la experiencia sociológica más habitual en las grandes ciudades ya no es pensar en comprarse una vivienda protegida o tener un crédito para comprarse una vivienda libre, aunque sea una vivienda carísima, y el crédito sea a 160 años. La experiencia más habitual es vivir de alquiler, aspirar a poder vivir de alquiler solo o sola y no compartir piso. Y en las ciudades vascas y navarras no lo estamos viendo, creo que no lo veremos, pero Madrid, Barcelona y algunas otras zonas muy tensionadas están apareciendo dos fenómenos. Un mercado de habitaciones muy agresivo, donde básicamente lo que se hace es lotizar las viviendas y entonces ya no se ofrece el contrato de alquiler para que lo compartan 3 amigos, sino que se exprime al máximo la rentabilidad de esas viviendas. Y después, bueno, un cierto grupo de treintañeros que están volviendo a vivir con sus padres. No tengo datos, simplemente lo que percibo, ¿no? La siguiente generación, y la pregunta que hace todo el mundo en el resto de Europa cuando vamos a encuentros profesionales es ¿por qué esos jóvenes, estamos hablando de gente de menos de 40 años, o sea, técnicamente un millennial es alguien que cumple 18 años en el año 2000, ¿por qué esos jóvenes no han montado ningún pollo? O sea, ¿por qué esto no ha explotado? Yo no tengo respuesta de por qué no ha explotado, porque fundamentales como para que pueda explotar hay. Detrás nos vienen los Zetas, los Zoomers, que son todavía demasiado jóvenes, están todavía acabando de estudiar o algunos empezando a incorporarse al mercado. Yo creo que no saben la que se les viene encima y que en cualquier caso es lógico que piensen que parte del trabajo se lo van a tener que hacer sus primos, los millennials, los que son un poquito más mayores que ellos. Y ahora hay un cierto consenso, o sea, el único punto donde hay un consenso absoluto, porque las herramientas que se pueden utilizar para cambiar las cosas a lo bruto, dicho así con un brochazo muy gordo.
Incrementar la oferta de vivienda pública o parapública para hacer básicamente alquiler social y asequible. Eso lleva muchísimos años y muchísimo dinero, pero sobre que eso es bueno hay consenso. Generar una cartera de ayudas al alquiler potente para ir compensando situaciones en el tiempo intermedio y los lugares que estén extraordinariamente estresados, pues como está haciendo Medio Occidente, declarar zonas de mercado tensionado y ponerle un tope a los precios. Técnicamente es más complicado que decirlo así, pero bueno, en cualquier caso. Entonces, hay consenso, o sea, hay mucha polémica sobre el control de alquileres, mucha polémica, a pesar de que hoy se ha declarado la primera área de mercado tensionado en Euskadi en Rentería. No hay demasiado debate sobre las ayudas al alquiler, porque básicamente no existen, y sí hay mucho consenso sobre que lo del parque público y público-privado del alquiler social asequible es la solución. Pero claro, a los millennials hay que mirarles a la cara y decirle, hemos encontrado una solución súper guay para tus hijos, quizás, porque igual es para tus nietos. Y esta es la tensión dialéctica que ahora mismo hay, a grandes trazos, y ya digo, pidiendo perdón por la falta de precisión técnica y por decir estas cosas con lenguaje muy llano. Gracias, Javier. Muchas veces la percepción, ¿no? Es positiva, ¿no? Y luego ya también hay otras personas desde el ámbito académico que posteriormente concretan en el dato, ¿no? Viendo, ¿no?, que tenemos planteado, por así decirlo, no voy a utilizarlo problema, ¿no?, pero esa realidad, ¿no?, de diferentes generaciones que conviven, que tienen diferentes cuestiones y diferentes problemas, pensando en cómo abordar esa solidaridad intergeneracional, primero tendríamos que identificar cuáles son los principales retos a abordar. ¿Cuáles creéis que podrían ser esos retos para Euskal Herria o para otro territorio que se están encarando en relación a esta temática? Yo creo que aquí ya ha salido, ¿no? El principal reto yo creo que tenemos nosotros desde el punto de vista demográfico y relacionándolo un poco con la economía es el acceso a la vivienda, ¿no? Y aquí en el País Vasco sí que es cierto que estamos mejor que en otros lugares, pero eso es lo que hace muchas veces que los jóvenes no se puedan emancipar. Entonces, desde el punto de vista de formar familias, que bueno, que también hay que plantearse que la familia tradicional no digamos que ha muerto, pero se ha diversificado muchísimo, ¿no? Y ahora podemos tener núcleos familiares muy diversos y también en este sentido la vivienda yo creo que puede aportar un plus en pensar que no siempre una vivienda tiene que ser una vivienda pensada para una familia, que puede ser distintos modelos de vivienda. Entonces yo creo que esa es una pata, ¿no? Y luego otra pata yo creo que, bueno, aquí ha salido antes en el debate que no se estaba dando polarización, pero realmente muchos estudios afirman que se está dando polarización. Todo es también cómo lo miramos, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí que estoy estudiando bastante el tema de la segregación residencial y sí que observo que en Euskadi se da polarización territorial importante. Calculamos un índice sintético de vulnerabilidad y vemos claramente cómo los barrios periféricos de las grandes ciudades son las que tienen mayores grados de vulnerabilidad, como la margen izquierda del área metropolitana de Bilbao tiene unos niveles de vulnerabilidad mucho más mayores que los de... Entonces, las políticas tienen que ser un poco mixtas, políticas centradas en las personas que beneficien a determinados colectivos que, bueno, pues había traído otra transparencia en la que se veían esas tasas de pobreza, como sí que afectan más a unos colectivos que otros, principalmente a los inmigrantes, principalmente a las familias monomarentales, o sea, formadas por una madre y unos hijos, con edades a los jóvenes. O sea, las tasas de pobreza no son las personas mayores de 65 años las que tienen mayores tasas de pobreza, sino todo lo contrario, ¿no? Y también las personas mayores de 65 años hay que diferenciar entre hombre y mujer. Las mujeres también ahí tienen unas tasas de pobreza muy superiores a los hombres. Entonces hay que unas políticas redistributivas dirigidas a los individuos, a las personas en función de sus necesidades, pero también yo considero que es muy importante unas políticas territoriales que cohesionen. Porque, por ejemplo, hay más pobreza en los hábitos rurales que en el hábitat urbano. La pobreza está localizada, digamos. Entonces, orientadas a las personas, pero también orientadas al lugar.
¿Más retos? Bueno, yo creo que dado que los recursos son limitados en que estamos, aunque siempre es importante, creo que hay que buscar más sinergias entre los tres, eso que los economistas llamamos mecanismos. Iba a decir, antes he buscado una palabra sinónima, estrategias de asignación de recursos, que es familia, mercado, Estado, voluntariado, no, o sea, como buscar las interacciones para que podamos buscar soluciones entre todos, ¿no? Y en concreto, en el tema del cuidado, claro, con el COVID nos dimos cuenta de que lo del cuidar a la gente es una cosa costosa, pero a la vez importante, ¿no? Y en realidad, si lo pensamos un poco, todos los humanos nos pasamos por lo menos un tercio de nuestra vida en situación dependiente. Como niños todos y luego, con una probabilidad positiva, pues más tiempo, ¿no? Entonces es una cosa que habría que normalizar y que todo el mundo debería considerar que es normal que se pase un tiempo de su vida, ¿no?, cuidando. Entonces eso, hombres, mujeres, ¿no? De hecho, hay un sociólogo que habla de que la transición, después de la transición demográfica hay una transición que es la pérdida de estabilidad marital, ¿vale? Entonces, y en las dos transiciones lo lideran los educados. Y dice que en algunos países han conseguido completar, además le llama la revolución de las mujeres, ¿no?, completar esa revolución consiguiendo, y dice que el detonante, y recuperando la fertilidad, o sea, la fertilidad hace una U, cuando empieza la revolución baja y luego sube. En España no hemos salido de ahí, del hueco, pero hay países que sí, Estados Unidos y los nórdicos, ¿no?, unos con toda la ayuda, otros sin, ¿no? Entonces, él dice que el detonante de eso es que los hombres entren en el trabajo del hogar de manera que las mujeres entonces pueden realmente hacer las dos cosas, y entonces los educados, dice que en Dinamarca está ocurriendo y en algún país más, ya se ha roto lo que llaman el gradiente demográfico. O sea, los más educados tienen más hijos y matrimonios más estables. Eso ocurre en Dinamarca, es Sping Andersen, supongo que suena, ¿no? Entonces, yo creo que esto es el reto, para mí es el reto y es la manera de conseguir que todo sea un poco más equilibrado, ¿no? Yo voy con un reto un poco feo, porque es difícil de encajarlo. Nadie ha desarrollado, por lo menos en nuestro entorno, recientemente, ningún país occidental y menos europeo ha desarrollado, después de la Segunda Guerra Mundial, un sistema de intervención pública en la vivienda sin dedicar más o menos el 1% de su PIB a ello. Esto no quiere decir que el 1% tenga que ser enteramente presupuesto público. Se pueden combinar muchas cosas. Ahora iré a qué tipo de organismos hay que favorecen combinar recursos públicos y privados de diferente tipo. Pero bueno, por hacer unos números de andar por casa, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de Euskadi, que tiene un PIB de en torno a 80.000 millones de euros, eso significaría gastar unos 800 millones de euros al año. No estamos lejos. Si se mira solo el presupuesto de vivienda, son bastantes menos millones de euros, pero si se combina con las deducciones fiscales de las 3 diputaciones forales a la compra de vivienda, que es, junto con Navarra, el único sitio de España donde todavía existen, porque nos las hizo retirar la Unión Europea con el rescate bancario, bueno, no estamos ahí, no estamos en el 1%, estamos por debajo, pero digamos que históricamente se han manejado 15-20 años de guarismos bastante razonables. Otra cosa es que ese gasto público de vivienda lo voy a decir a lo bruto, pero me entendéis, está mucho más centrado en que los boomers y los X compremos viviendas que en que los millennials y los zoomers puedan tener viviendas de alquiler asequible. Está mucho más centrado en la compra-venta. Entonces, bueno, a nivel de Euskadi y de Navarra, que también tiene unos guarismos parecidos, no estamos, pero estamos en camino. Pero a nivel del conjunto del Estado español, ahora mismo estamos dopados por los fondos europeos, por los Next Gen, y estamos haciendo ejercicios de 2.000 y pico millones de euros, pero yo todavía recuerdo todo ese periodo post-reventón de la burbuja hasta que llegaron los fondos europeos, con planes de vivienda, planes estatales de vivienda, que cada año tenían 500 o 600 millones de euros. El PIB de España es 1.400.000, tendríamos que estar gastando unos 14.000 millones de euros. Bueno, a nivel de toda España estamos muy, muy lejos, y cuando hablas con políticos te dicen, bueno, estáis locos, ¿cómo vamos a gastarnos eso? Eso hay que encajarlo dentro de un pool de gasto público que ya tiene sus asignaciones a diferentes políticas públicas, eso no se puede hacer, y por otra parte nadie va a aumentar el gasto público en ese volumen. Y entonces, bueno, lo que dices es, pues nada, ya reventará esto por donde tenga que reventar cuando tenga que reventar, porque lo que no se pueden pedir son milagros, es decir, sin recursos no se pueden poner en pie parques públicos público-privados de alquiler social y de alquiler asequible. ¿Por qué digo que no todo tiene que ser dinero público? Porque en el resto de Europa hay 27 millones de viviendas, donde viven 53 millones de europeos, que son viviendas públicas, cooperativas o de empresas con ánimo de lucro limitado,
y hay un circuito financiero que favorece que haya inversiones privadas muy conservadoras, muy a largo plazo, que quieren ganar dinero, pero quieren ganar unos retornos moderados. Hablando con gente del sector inmobiliario español privado que quiere cambiar cosas, lo que te dicen es la mayor parte del sector inmobiliario español trabaja a 2 dígitos de beneficio. Para hacer vivienda asequible y que los números encajen hay que trabajar a 1 dígito de beneficio y hay muy poca gente que está dispuesta. Bueno, eso habría que incentivarlo. No me extiendo, pero uno de los núcleos centrales es el dinero y la planta de proveedores y gestores de vivienda a largo plazo. Y en España, y especialmente en Euskadi, donde hemos sido punta de lanza, hemos pasado de tener un problema subdiagnosticado y de desconocer bastante cómo se funcionaba en el resto de Europa, a estar perfectamente informados e integrados en el debate europeo y a ir haciendo algunos proyectos pilotos de cosas que, si se replicasen sistémicamente, podrían ser de mucho interés. Pero sigue habiendo un problema de base, y es que por mucho que crezca ese, vamos a llamarle, no mercado, intervención pública y colaboración público-privada, como dice Mariana Mazzucato, simbiótica y no parasitaria, por mucho que eso crezca, eso va a crecer lentamente, y mientras tanto seguimos teniendo la realidad, y es que el 98% de la provisión de vivienda la hace el mercado y no la administración. Y aquí tenemos una cosa que yo me meto en todos los fregados, pero nadie se atreve a decir más o menos expresamente, y es que la mayor parte de los rentistas son boomers. Hay mucha gente mayor que tiene niveles de pobreza, sí, pero eso convive con el hecho de que la acumulación de inmuebles para su explotación económica en general está en manos de personas con más edad y con más patrimonio. Y estas personas, no todas, pero en general, menos en Euskadi y en Navarra, pero es una tendencia que no nos resultará extraña, se han lanzado a los alquileres más cortos posibles en el tiempo, con la tasa de retorno más alta posible. Es decir, se le está haciendo daño al alquiler residencial, que ya era suficientemente débil, pues por el alquiler turístico, los expats, los digital nomads, Barcelona lo tiene todo, pues todo lo que se nombre, pues por allí pasa. Eso es, gracias, Javier. Yo creo que para ya terminar, ¿no? Igual dejar unos minutos, ¿no? Habéis hablado principalmente de este reto de la vivienda, de la emancipación de los jóvenes, y luego también tener en cuenta cómo puede haber una polarización territorial importante. Por otra parte, el tema de la vivienda, esa necesidad, ese reto de identificar mecanismos para regular el sector inmobiliario para que pueda llegar a las generaciones más jóvenes, y por otro lado esas estrategias de asignación de recursos que permita, sobre todo en el ámbito de cuidados, una mayor paridad de dedicación de cuidados entre hombres y mujeres, ¿no? Que permita una mayor tasa de natalidad y un ciclo vital más satisfactorio. Los retos, si no me equivoco, me corregís, ¿qué acciones, ¿no? o qué primeras ideas de acciones podríamos pensar que se podrían implementar, no solamente desde la esfera pública, porque tú, Itziar, ya nos hacías un poco un avance, ¿no? de que quizás qué tipo de políticas se podrían implementar, pero también desde la esfera privada, ¿no? Desde igual, no sé si una colaboración público-privada o de los diferentes agentes de los ecosistemas territoriales. A ver, yo tampoco sé muy bien lo que funciona, pero sé lo que no funciona, por ejemplo, en demografía, ¿no? En natalidad. Los cheques bebé no funcionan. O sea, siempre que se han realizado políticas pronatalistas en todos los países, no han tenido efectos. La natalidad ha seguido descendiendo y realmente no se recupera la natalidad. Nosotros no decidimos tener un hijo en función de que nos den, para algunos, pues una limosna para tener un hijo. O sea, el problema de la mujer, ¿por qué no se decide a tener hijos? Es todo lo que va asociado a ese, lo que llamamos coste de oportunidad de tener hijos, ¿no? Pues pérdidas de empleabilidad. Claro, yo he traído unos datos, ¿no? que ponen sobre la mesa que realmente aquí no hay corresponsabilidad, sino que la que concilia es la mujer, generalmente. Entonces, todas las medidas que vayan dirigidas a que realmente el empleo del tiempo esté equidistribuido entre hombre y mujer, todas las políticas de apoyo a esa conciliación laboral por parte de las empresas, yo creo que van a hacer mucho más en favor de incrementar la natalidad, que también tengo que decir que incrementar la natalidad es un objetivo subjetivo, que podemos no querer que incrementar la natalidad,
que estamos demonizando el decrecimiento de la población, cuando eso puede que no sea negativo. De hecho, la población está creciendo y los recursos del planeta son finitos. Entonces, podríamos plantearnos que bueno, no es un problema el no crecer. ¿Qué problema hay en que seamos 200.000 personas menos, que es lo que hemos crecido en estos últimos 10, 15 años? Bueno, pues igual no es un problema el no crecer. Pero bueno, si realmente lo que queremos es tener más hijos, pues habrá que actuar con ese tipo de políticas de conciliación, políticas de estabilidad laboral, políticas en mejorar el empleo, más ese tipo de políticas que lo que sea. Y entonces ahí también las empresas pueden hacer mucho, ¿no? Eso ya no viene por parte del sector privado, sino por parte por parte del sector público, sino por parte del sector privado. ¿Más ideas de acciones? Bueno, o sea, nosotros en el proyecto este que estamos haciendo, un proyecto europeo, lo que queremos hacer es una locura, pero pensamos que tiene sentido y hemos encontrado, bueno, lo que queremos hacer es que vemos que el estado de bienestar, decía antes, está hecho a pedazos, entonces habría que hacer una valoración de ciclo vital. Con lo que consigues de verdad saber lo que estás haciendo de redistribución en realidad, ¿no? Consigues arreglar el tema de la redistribución entre padres y no padres. Conseguiríamos también, si la construyéramos bien, la brecha de género en realidad viene de que las mujeres cuidan, ¿no? Entonces, si tú incorporas todo lo que hacen los tres mecanismos, lo incorporas en el ciclo vital, tendrías la manera de arreglarlo todo, que no es nada fácil. De hecho, lo más complejo, por ejemplo, introducir incentivos a la educación, al ahorro, todo eso de una forma clara y de hecho se está haciendo en la política de pensiones, se están haciendo esos estabilizadores automáticos, estos mecanismos para ajustar, ¿no? Sería coger esa lógica y hacerlo para toda la vida. El punto más difícil es cómo haces con los cuidados. A una persona que cuida a su marido, que cuida a los niños, ¿le das puntos, por ejemplo, para las pensiones? Esto lo estamos empezando a hacer consultas para ver lo que es viable. También, claro, esa discusión la tuvimos en un proyecto que en Alemania tendían a dar a todo el mundo el mismo derecho al cuidado, pero en Inglaterra tendían, eso hace unos 15 años, no sé cómo está ahora, en Inglaterra tendían a decir que si tú tienes familia no te tenemos que dar ayuda. Entonces, claro, esto tampoco puede ser. Entonces, sería quizá dar a elegir o te ayudamos o te lo ponemos en la pensión, ¿no? O sea, como intentar jugar con las cosas que ya sabemos y con las interacciones entre las políticas para alinear los incentivos. Y claro, eso nos da también sostenibilidad, si conseguimos hacer una cosa un poco decente. Javier. Bueno, pues creo que tenemos que intentar sacar una buena parte del stock de vivienda de la lógica financiera, que no quiere decir publificarlo, quiere decir no someterlo a los estreses de tratar de encontrar rendimientos altos a muy corto plazo. Y esto significa que podemos necesitar alquiler turístico o de temporada para trabajadores y estudiantes, o de habitaciones. Es decir, que no hay que demonizar per se estas formas de explotación de las viviendas, pero tiene que haber un stock máximo que sea el que tiene capacidad de asumir una sociedad y el que sirve para prestar un servicio. Y todas las viviendas que los rentistas, sean boomers o no, aunque insisto que la mayoría son boomers, pues no podrán entrar en ese ciclo de explotación y hay que llevar esas viviendas a un ciclo de explotación que tenga más que ver con lo patrimonial, con un rendimiento seguro, moderado y potencialmente largo en el tiempo. Esto habrá que hacerlo a través de medidas de fomento, con lo cual, además de empresas públicas, necesitamos que haya empresas mixtas y privadas con ánimo de lucro limitado y cooperativas y fundaciones que quieran trabajar en nuestros proyectos de explotación de parques de vivienda a largo plazo. Por otra parte, a los rentistas que voluntariamente dirijan las viviendas hacia el tipo de explotación que como sociedad necesitamos, a mí me parece fenomenal que haya incentivos de todo tipo, incluidos los fiscales, pero como todo no va a funcionar con el buen rollo, sospecho, pues también habrá que ponerle algunas puertas al campo. Es decir, que en algunos territorios, en algunas áreas metropolitanas especialmente tensas, pues ciertas actividades, en vez de recomendables y apoyadas por la Administración, pues seguramente lo que tienen que implicar es una prohibición de realizar la explotación que es contraria al interés general. Y esto, nosotros aquí lo vivimos con una cierta... O sea, es un problema, pero es un problema con el que podemos más o menos convivir, pero los lugares que están no tensados o estresados, los que están torrefactos, pues los archipiélagos, buena parte del área metropolitana de Barcelona,
el diálogo Sevilla-Málaga, etcétera, estos lugares que están en peor situación, digamos que empujarán más, tanto para que surjan estas iniciativas virtuosas en el sentido que necesitamos y que el Estado debe de apoyar, como para que haya normativas que prohíban algunos de comportamientos con más externalidades. Cuanta menos movilización de los jóvenes haya, más lentamente se hará todo esto, porque los mayores tenemos pocos incentivos para cambiarlo, y cuanto más aprieten los jóvenes y se problematice, pues supongo que más se puede acelerar el ritmo de reformas. Gracias. Creo que voy a mirar la hora. Yo en mi reloj tengo y 53, ¿no? No sé si igual podríamos dar paso a alguna pregunta del público si la hay, ¿no? Es cierto que nos hemos intentado ajustar al tiempo y seguro que se han quedado muchísimas cosas muy interesantes en el tintero, ¿no? Porque creo que de este tema seguramente podríamos haber hecho un día completo. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta. No veo. Sí, gracias. Bueno, pregunta o comentario, por supuesto. Creo que te llevan ya. Gracias. Hay un tema que me llevo mucho tiempo dándole vueltas y se refiere a la vivienda. La prohibición la intervención en el precio del alquiler tiene un efecto rebote que hace que los propietarios retiren la oferta y entonces contribuye al aumento real del precio de lo disponible o no. 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 ¿Queremos una respuesta un poco más larga? Tenemos 4 minutos. A ver, el mainstream de la Academia Económica dice que sin duda, que genera varios efectos, no los voy a ridiculizar todos porque hay una parte de verdad en cosas que se explican. Primero, que pone en mejor posición a quien ya está dentro de un sistema de alquiler regulado que quien está fuera, eso es evidente. Que si se diseña mal puede haber desincentivos para la rehabilitación de los bienes y que hay que diseñar con cuidado para que no se vaya estropeando el estado del parque. Y después, hasta los más contrarios aceptan, porque hay bastante evidencia empírica, que los modernos sistemas de control de alquileres, a todo el mundo que utilice literatura científica sobre los 60 para hablar de sistemas de control que se están implementando ahora desde hace 10 años, habría que decirles que hacen trampa, pero los que no hacen trampa aceptan que a corto plazo tiene una cierta capacidad de moderar alquileres. En el caso del Estado español no tenemos que hacernos elucubraciones. Cataluña tuvo un sistema de control de alquileres durante 18 meses sobre 41 municipios y se pudo comparar el comportamiento de los 100 y pico municipios metropolitanos entre los 70 que no tenían control y los 41 que sí tenían control. Y hubo 11 puntos de diferencia en el precio. El precio se contrajo un 4% en los que tenían sistema de control y subió el 7% en los que no tenían sistema de control. El debate es cuánto tiempo puede sostener un sistema de control de alquileres, que obviamente lo que limita, no tenemos tiempo para explicarlo técnicamente, pero quedémonos con la idea de que no es que la Administración decide cuánto valen los alquileres como máximo y punto, sino que hay unos indicadores que miden el comportamiento de los precios en el mercado y con una serie de reglas establecen unas bandas de fluctuación, pero en cualquier caso sí se topa el lucro. Ahora, en zonas súper megatensionadas, que está el precio totalmente fuera de órbita y que la gente no está ganando rentabilidades de rentista, está ganando rentabilidades de especulador, que le bajen un 3, un 4, un 5, un 6% la rentabilidad, no hace que devenga no rentable la explotación de ese bien. Lo que pasa es que se está intentando enfriar un mercado súper recalentado. Lo está haciendo todo Occidente y no hay otra. La aspiración siempre es que se excepcional en el tiempo y en el espacio. Se marcan unas zonas y se dice que durante 5 años, mientras se desarrollan políticas públicas y se traza otra relación con el mercado, esperemos estar mejor dentro de 5 años para que no haga falta. De momento, los que llevan más tiempo en esto, que son entre nosotros son los alemanes, que llevan desde 1974, cuando han tomado medidas excepcionales, por lo menos, ahora no hay más perspectiva que esa, pero por lo menos lo han renovado una vez. O sea, hay gente que está en el tercer quinquenio. Pero yo creo que no es un sistema tan gravoso
como para que un operador decida, o un particular, que alquilaba antes una vivienda y la deja de alquilar. O sea, era muy rentable antes y es un poco menos rentable ahora. Y si alguien directamente dice que porque hay un sistema que tope los precios, y los topa muy arriba, dicho sea de paso, no va a invertir, pues igual es que no necesitábamos su inversión. Y tampoco pasa nada. No sé si hay alguna cuestión más. Si no, no sé si dentro de la mesa queréis hacer subrayar algún aspecto que se os haya quedado justo en este minuto o 2 minutos que tenemos. Una curiosidad, ¿y decidan vender? ¿Sabes? Pues no hay pasaría nada. No hay suficientes datos, porque ahora hay 141 municipios en Cataluña que tienen control de alquileres y uno vasco. Obviamente es mucho más importante el vasco que los 141 de Barcelona, si no me permitís el chiste. Y va a haber también declaraciones de zona de mercado tensionado en Navarra, seguramente el entorno de Pamplona. No hay suficiente recorrido como para interpretar los datos, pero lo que se está viendo en los últimos trimestres es que el precio de venta en Barcelona está bajando. Yo intento hacer, o sea, no es una competición, pero es que sí son entornos que tienen un cierto nivel o sea, hay unas similitudes que permiten hacer comparaciones, que es qué está pasando en Madrid ciudad y qué está pasando en el área metropolitana de Barcelona, que más o menos equivalen en tamaño, PIB y en algunos otros factores. Bueno, en Madrid está creciendo bastante, en Barcelona se está bajando. Aquí hay dos líneas de interpretación. Yo tampoco lo tengo claro, pero hay algunos que dicen, creo que con un análisis más ideológico que técnico, bueno, como hay un sistema de intervención tan fuerte, se está ahuyentando a los inversores. Los inversores, por cierto, no dejan de venir. Es decir, crece la inversión inmobiliaria extranjera en el Reino de España constantemente, año tras año. Pero bueno, se está ahuyentando a los inversores y están vendiendo y venden a la baja. Bueno, a mí no me encaja, porque es un mercado muy tensionado. O sea, lo conocemos, en este caso lo conocemos como usuarios de primera mano. Es un mercado muy tensionado. Lo que puede haber, pero tampoco me atrevo a afirmarlo así como rotundamente, porque todavía tiene que haber trimestres para analizar bien las cosas con tranquilidad. Pero lo que puede haber es lo siguiente, como mucha gente, bueno, una parte de las compras en España, pero también sobre todo en las zonas más tensionadas, se realizan a tocateja, sin hipoteca, y una buena parte de los compradores son extranjeros. Que no quiere decir que todos los compradores extranjeros sean ricos, pero nos entendemos. Entonces, como se está comprando básicamente no para vivir, sino para explotar, si a ti te limitan la rentabilidad de esos activos en el mercado del alquiler turístico, el de temporada, el de habitaciones, etcétera, y los precios se están empezando a contener, el subyacente, que es el valor del bien que sirve para explotar, para realizar esa actividad, también se puede estar conteniendo. Ya digo, no tengo conclusiones terminantes. Estoy más en lo segundo que en lo primero, pero necesitamos meses. Va a haber un laboratorio, entre comillas, bastante interesante a cielo abierto, es que Madrid no va a aplicar, salvo que haya cambios muy severos, control de alquileres, y Cataluña sí. Y entonces ahí iremos viendo los diferentes comportamientos. Tampoco habrá cosas radicalmente distintas de una manera inmediata, pero si los sistemas se sostienen en el tiempo, 3, 4, 5, 6 años, pues podremos ver. Pues muchas gracias a las tres y entiendo que pasamos a la clausura. Pasamos efectivamente. Eskerrik asko bai, y pasamos efectivamente a la última fase, a la lectura de conclusiones que nos van a hacer la propia Mercedes Oleaga, Andoni Izaguirre y Jon Barrutia. Alde zutenean. Tenemos fichaje. Pasa.
Bueno, arratsalde on danoi. Itxiera emateragoaz eta 5 minutu eskasean egingo dugu. Niri dagokidanean 3 puntu labur-labur. Lehenik eta behin berriz ere danoi eskerrak eman, eta zer esanik ez, gaur oraindik ordu hauetan gurean zaudeten hori. Bigarrenik, hitza ematen dizuegu Eusko Ikaskuntzan eta bereziki ekonomiari loturiko gaurko saioan esandakoak jaso eta modu ordenatu xamarrean zuen guztion eskura ipiniko dugula. Eta hirugarrenik, hasieran esan bezala, Eusko Ikaskuntzarentzat eta bereziki ekonomia lantaldearentzat gaurko eguna berezia da, nahiko genuke abiapuntu bat izatea, hemendik aurrera gaur entzundakoen inguruan lanean jarraitzeko, eta beraz, eskuzabalik hartuko zaituztegu bide honetan bide lagun izateko. Horixe, jarraian Jonek, Leirek eta Mercedesek hitz hartuko dute. Bai, eskerrik asko, labur-labur, hitz batzuk eta ia horrela, gai garan pixkat, flash baten goizeko mai inguru ugaritzu horretako edukina saltzeko. Yo creo que transición energética ha quedado muy claro que es un camino de transformación hacia escenarios de descarbonificación, que es un camino lleno de incertidumbre y de dificultades. Dificultades porque se intuyen y se saben costes que se van a distribuir asimétricamente, generando conjuntos vulnerables, ¿no? Tanto territoriales, sociales como individuales. Y entonces, frente a esto, pues estamos en un planteamiento muy parecido, como suele ocurrir en la teoría de juegos, al que se llama al dilema del prisionero. Y es que si no abordamos esa transición y esos costes, terminaremos mal. Y si los abordamos, a lo mejor terminamos peor que otros. Y entonces estamos ahora mismo en una encrucijada importante. Y para salir de esta encrucijada son importantes 3 términos, que son investigación, sobre todo para Europa y para Euskal Herria, investigación en la que tenemos potencia. Se hablaba de nuevos materiales, se hablaba de reciclaje, se hablaba de hidrógeno. Plantearse financiación y un escenario final de beneficio social, económico y social, y medioambiental, por supuesto. Y, por último, una mirada muy a largo plazo, con generosidad por parte de las estructuras políticas y de los decisores públicos, ¿no? En definitiva, vamos a ver si somos capaces de construir un relato en el que no solo aparezcan los costes, aparezca la financiación de esos costes, la distribución de los mismos, el beneficio y, sobre todo y fundamental, un final optimista, fundamentalmente optimista. Mr. Igues. Pues yo por mi parte voy a intentar hacer el resumen de la mesa de Izaskun, que no ha podido quedarse, y destacar únicamente 3 ideas básicas. Nuestra mesa era sobre el futuro del trabajo y las políticas de bienestar. Yo creo que la primera conclusión que ha quedado clara en la mesa ha sido que el futuro del trabajo pasa necesariamente por sostener esas políticas de bienestar, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Pues han salido 3 ideas principales, ¿no? Por una parte, se comentaba la necesidad de seguir apostando por las políticas sociales. Hablaba Rafa de cómo parece que sí son sostenibles, o al menos tenemos claro lo que no es sostenible, y son otros modelos, como planteaba, por ejemplo, desde Estados Unidos, en el que no se ha hecho esa apuesta por esas políticas sociales, y entonces el sistema tampoco es sostenible. Un segundo elemento que tiene que ver con seguir pensando en el tipo de trabajo que queremos tener, y casi como una decisión política, entender esas políticas de bienestar como una decisión política, y que entiendan que ese empleo tiene que ser suficiente, que tiene que haber pleno empleo para todo el mundo,
independientemente de la productividad que genere ese empleo, tiene que ser ajustado, ¿no?, con competencias alineadas a los perfiles competenciales entre la persona y el puesto de trabajo, y tiene que ser un empleo de calidad, ¿no?, con unas legislaciones mínimas que aseguren esa calidad del empleo. Y por último también, y esta es la parte que toca más a las empresas directamente, desarrollar una estructura organizativa, ¿no?, una forma de funcionamiento también que sea más moderna, ¿no?, y que esté acorde a esa sociedad del bienestar, que también las empresas acaben de crearse un poco ese modelo como un elemento de ventaja competitiva y que hagan una apuesta real por ese cambio del modelo, ¿no? Se lo crean de fondo un poco en línea con ese pensamiento del dilema del prisionero, ¿no?, de que al final es un modelo de interdependencia y de ganar-ganar, y que entonces, bueno, también hace falta por parte de ellas ese cambio. Gracias, estoy microfonada. Muchas gracias, Jon. Bueno, de la última mesa que la acabamos de terminar, de solidaridad intergeneracional, bueno, plantear la cuestión o la realidad demográfica del País Vasco, ¿no?, y de Euskal Herria, en el que hay la población envejecida cada vez es mayor, una baja tasa de natalidad, y creo que la primera gran línea era quizás esa mayor corresponsabilidad necesaria entre hombres y mujeres para los cuidados, pero también para que las mujeres accedan al empleo, ¿no?, y puedan tener otro tipo de ciclo vital, ¿no? Eso supondría políticas de apoyo, tanto públicas como por parte de las empresas. Otro aspecto en este ámbito me ha parecido particularmente relevante, que es la necesidad de mantener la natalidad. Es un hecho subjetivo, ¿no?, que quizás el discurso hasta ahora es que hay que mantener ciertos niveles de natalidad. La segunda idea sería esa valoración, ¿no?, esa necesidad de hacer una valoración del ciclo vital y conseguir cerrar ese desequilibrio entre generaciones, ¿no?, y buscar también pues, que ese desequilibrio entre familias con hijos, las brechas de género, etcétera. Y un tercer tema que quizás haya sido igual un poco más transversal a lo largo de la conversación es la vivienda, ¿no? Por un lado, ese acceso o mejorar con acciones para que la juventud acceda a la vivienda y pueda desarrollar su ciclo vital, su vida, formar una familia si quiere, tener también en cuenta a la hora de gestionar la vivienda y el parque de viviendas, tener en cuenta que hay diferentes modelos de familia, no quedarnos con el modelo anterior, y sobre todo gestionar también el stock inmobiliario, siendo solidarios entre generaciones, ¿no?, que tiene que ver también con política pública, que necesita una gran inversión, pero tiene que tener también un compromiso por parte de la ciudadanía, de las generaciones mayores, en cuanto a las propiedades con las que cuentan. Gracias. Y creo que esto ha sido todo, por lo cual, pues muchísimas gracias por haber estado acompañándonos durante el día de hoy, y eskerrik asko. Eskerrik asko bai Lauro, eskerrik asko etorri zaretenei, eta gogoratu bihar bigarren jardunaldia, berdin, 9:00 hasiko garela, 8:00 inguruan irekiko dituela jauregiak ateak. Bihar arte.